Hola, soy Paula Marín, soy psicóloga y voy a hablar un poquitín de los efectos psicológicos que está teniendo la pandemia y de cómo poder manejarlos de una manera más adecuada, ¿no? De cómo favorecer o fomentar la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos de poder salir fortalecidos o fortalecidas de situaciones jodidas, ¿no? Aquí tampoco es eso, ¿no? No vamos a salir más fuertes, ni mejores personas, ni nada de eso. Entonces aquí la resiliencia iría más bien en la dirección de poder estar sobreviviendo sin que nos lleve la vida. ¿Vale? El poder sobrevivir. Y esto es muy importante porque en realidad se nos está pidiendo un poco que actuemos de una manera normal en una situación totalmente atípica. Una pandemia nadie la esperaba y está teniendo unas secuelas bastante importantes en la salud mental y es difícil actuar con normalidad cuando en realidad nada es normal, ¿vale? Bueno, voy a hablar un poquitín de la sintomatología que está habiendo, eh, que está agudizándose o aumentando en la población. Se ven muchísimos más trastornos de ansiedad em, y más trastornos depresivos. La agorafobia, que es el trastorno de ansiedad por el cual a mí me puede dar miedo salir a la calle, también se está viendo bastante más frecuente, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos del estado de ánimo, ¿no? La depresión está siendo bastante marcada. Todo esto para gente que ya venía con un trastorno anterior, una patología anterior, pues está agudizando un poco los síntomas, ¿no? Pero luego también gente que no tenía ninguna de estas patologías están empezando a tenerlas. Quiero decir también que esto es normal, ¿vale? Estamos adaptándonos a una situación que es muy dura y es dura para todo el mundo, pero para algunas personas está siendo especialmente dura. Tenemos que tener en cuenta que hay personas que han perdido a seres queridos, hay personas que han pasado por la enfermedad y que tienen secuelas, hay personas que son de riesgo y tienen un miedo exagerado porque en realidad están en peligro. Eh, y claro, este tipo, y bueno, el personal sanitario y sociosanitario que está a pie de cañón todos los días viendo constantemente situaciones súper traumáticas. Entonces, para este tipo de poblaciones, pues igual todavía, si cabe, es mucho más duro el estar en esta situación. Volviendo a lo de antes, a las patologías que se están incrementando con la pandemia, hablaré también de los trastornos de la conducta alimentaria. Se está dando muchísimo el trastorno por atracón, porque la relación que tenemos con la comida también nos sirve muchas veces de evasión, ¿no? De evadir, de evitar el poder conectar con lo que está pasando. Yo me olvido de todo mientras como. O mientras también se está viendo muchísimos trastornos, o sea, muchísimas adicciones, ¿no? También por lo mismo, son una manera de evitar la realidad. Me pillo un colocón y es como que no duele, ¿no? Lo que está pasando. Además de que no tenemos, se nos restringen mucho las cosas que antes nos podían hacer sentir mejor, las actividades, entonces al final la gente tira de lo que puede hacer en casa, ¿no? Entonces las adicciones, el alcohol, las drogas, la comida, las compras, etcétera, el juego, ¿vale? Está viendo bastantes patologías de este tipo. Hay mucho insomnio. ¿Por qué? Porque el cerebro lo tenemos alerta, es una alerta constante. Tenemos que ser conscientes de que es una situación de estrés prolongada en el tiempo en la cual no estamos viendo ninguna salida. Ahora está lo de la vacuna, pero hay mucha gente que es escéptica, o sea, o que no confía en ella. Y bueno, tampoco es una solución inmediata, ¿no? Entonces es una situación de estrés prolongada en el tiempo, continuada en el tiempo, que está cambiando cada poco. Ahora estamos mejor, ahora estamos peor, ahora confinamiento, ahora abre todo, ahora cierra todo, ahora unas medidas, ahora otras, etcétera. Entonces nuestra cabeza está un poco alerta constantemente. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y a qué me tengo que atener, no? Quiero dejar claro que es una situación muy difícil y que hay que validar las emociones que estamos sintiendo, ¿vale? Yo creo, vuelvo a decir, que nadie se esperaba una pandemia
y todos, en mayor o menor medida, estamos sufriendo los efectos. Vale, voy a hablar de unas cuantas emociones que están muy presentes en estos meses. La primera de la que quiero hablar es del miedo. El miedo creo que es la emoción que es más frecuente y que está más presente, y de él nace la ansiedad, nace la inseguridad, nace la incertidumbre, nace la preocupación, nace la rumia, el miedo a lo que vaya a pasar, ¿no? El yo estoy aquí, pero no sé lo que va a pasar mañana, no sé lo que va a pasar con mis familiares, no sé lo que me va a pasar a mí, no sé lo que va a pasar con mis hijos, no sé el futuro de mis hijos, no sé lo que va a pasar con mi curro. En realidad es una situación constante de no saber. Y el ser humano se maneja muy mal en la incertidumbre. Estamos todo el rato intentando buscar soluciones, pero es que no tenemos soluciones. Es muy poco el control que tenemos sobre la situación. Entonces yo creo que pasa mucho por aceptar que no tenemos control. Solo tenemos control en lo que hacemos nosotros. Y ahí, bueno, voy a ir luego, ¿vale? Pero eso, quería hablar un poquitín eso, del miedo. Otra de las emociones que me estoy encontrando mucho es la rabia, ¿no? El enfado, la frustración, la impotencia, el culpar a alguien. Necesitamos culpables. Entonces, que si el gobierno, que si estos que lo hacen mal, que si estar todo el rato irascible, la falta, ver a la gente que tiene falta de empatía y egoísmo, ¿no? Gente que no es solidaria. Entonces, estamos poniendo el foco en lo que hacen los demás para poder criticar, ¿no? Para poder decir, joder, pues yo lo hago bien y los demás no, pues estamos aquí, así porque estos lo hicieron mal, porque el gobierno es una mierda, porque en otros países, etcétera. Y entonces la rabia está teniendo un papel fundamental también en esta pandemia, generando mucha crispación. Yo creo que hay un ambiente, un clima de mucha crispación, ¿no? Por otra parte están los que niegan el virus y todo el rollo, y luego hay gente que, por ejemplo, era amiga de otras personas y han dejado de serlo por la falta, eso, lo que hablaba antes, la falta de empatía. O sea, no, es que a mí me da igual y las mascarillas me oprimen o me controlan o tal, igual yo he perdido a un ser querido por culpa de la pandemia, entonces que tú digas eso me está atacando directamente, ¿no? Entonces igual la respuesta que yo tengo es dejar de hablar, todo lo que sea, se están viendo bastantes problemas de relaciones personales a cuenta de esto. Otra emoción que está muy presente últimamente es la tristeza. Y la tristeza viene generada por la soledad, la desesperanza, la desprotección, ¿no? El ver que todos estamos sin tener ni puta idea de lo que está, o sea, de cómo se va a resolver esto, y el no poder tener una figura o alguien que nos genere tranquilidad, ¿no? El aislamiento. Es muy importante también esto, ¿no? Lo del confinamiento y la sociabilización, ¿no? El poder socializar con los demás, somos seres sociales en realidad. Entonces, el poder tener contacto con nuestros amigos, con nuestros familiares, el poder ir a ver a nuestros ancianos, etcétera, todo eso se ha ido, o sea, se ha acabado. Y ha sido un cambio muy, muy brutal, repentino, y que ya se está prolongando demasiado en el tiempo. Entonces eso nos hace sentir muchísimo más cansancio, estamos mucho más fatigados, mucho más agotamiento, ¿vale? Bueno, ahora andan hablando de un síndrome que es la fatiga pandémica, ¿no? Que bueno, habla un poco de todas estas emociones. Quería decir y dejar bien claro que todo esto es normal, ¿vale? Es muy importante validar lo que sentimos. Y como decía antes, es muy difícil controlar. Aparte, no tenemos ningún control en los pensamientos y las emociones, pero sí que lo podemos tener en lo que hacemos con ello, ¿vale? Y entonces ahora es la parte que quería hablar un poquitín de cosas que podemos hacer, que estén en nuestra mano. Y voy a ir diciendo una a una, ¿no? La sobreexposición a la información. ¿Qué necesidad tenemos de estar todo el día informados? De estar todo el día viendo los datos, de estar todo el día viendo las noticias, de leer en redes sociales las noticias, los periódicos, de entrar en confrontación en redes sociales con otras personas. Bueno, y lo digo yo que tengo una red social en la cual estoy todo el rato confrontando, ¿eh? Pero bueno, no me viene bien, ¿vale? Una cosa es que sea psicóloga y otra cosa es que haga caso de lo que yo digo. Pero bueno, la movida es que tenemos que ir identificando
qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos hacen sentirnos peor. Son tiempos muy difíciles en los cuales tenemos que medir muy bien, pero muy bien, muy bien, muy bien las energías y decidir en qué invierto mi tiempo y en qué no. Estar todo el rato viendo las noticias y expuestos a toda la información negativa que nos vienen, produce un impacto en nuestra salud mental, evidentemente nada, nada, nada positivo. Entonces yo creo que restringir un poco o disminuir el tiempo de exposición a esto va a hacer que mejoremos mucho. Eso por un lado. Por otro lado, el contacto social con quien podamos, ¿vale? Y si no puede ser en físico, que yo ya sé que el contacto físico es súper importante, yo soy un amante de los abrazos, pero brutal, y de encontrarme con gente por la calle y poder abrazar, de acercarme, de tocar, vale, no se puede. Y tenemos que aceptar que estamos en una situación en la cual no podemos hacer lo que queramos. Que la vida y las cosas no son como queremos que sean, son como son. Entonces necesitamos aceptar la situación para poder manejarnos en ella un poco mejor. El joder, es que yo no quiero, no nos sirve. Y nos mantiene anclados en, en la rabia, ¿vale? Y la rabia descarga mucho. Es una emoción que agota mucho y descarga mucho. Entonces, el contacto social, el poder tener dentro de nuestras limitaciones todo lo que podamos, con nuestros seres con los que convivimos, intentar ahí reforzar mucho el cariño, el amor, el vínculo, ¿no? Y luego con las personas con las que no convivimos o no tenemos cerca, para algo nos deben servir las nuevas tecnologías, ¿no? Las llamadas, las videollamadas, etcétera. ¿Es una mierda? Lo sé, pero es lo que hay. Y yo creo que tenemos que empezar a pensar en esto es lo que hay y qué es lo que puedo hacer y punto. Porque eso, el mantenernos en el joder, no quiero, no me apetece, vaya mierda, no hace que estemos mejor, ¿vale? Y nos necesitamos lo más enteros y enteras posible. Vale, ¿qué más? Escuchar nuestras emociones y a nuestro cuerpo. Se están dando bastante, que antes no lo dije, también los trastornos psicosomáticos, es decir, cuando el cuerpo responde a lo que estamos sintiendo. Entonces, dolores de cabeza, mareos, bueno, eso, el vértigo, que yo también sufro bastante de vértigo, por eso, y cuando estoy muy estresada, por ejemplo, por ahí es donde yo ya tengo que decir, Paula, para, ¿no? Entonces ahí tenemos que empezar a ser conscientes de cómo estamos a nivel interno. Y que todos tenemos un límite, pues que no hay que sobrepasarlo. El que yo intente estar siempre bien o siempre activa, superando mi nivel de estrés, lo que va a hacer es que pete. Entonces necesitamos como un termómetro, un semáforo, me da igual, pero algo que mida el nivel de estrés al que estamos sometidos y sometidas. Y empezar a saber dónde hay que actuar, ¿no? No esperar a que el termómetro pete o estalle porque estemos ya hasta aquí arriba. Entonces, ir un poco conociéndonos, haciendo introspección, reflexionando, para poder empezar a introducir otras maneras de actuar en las cuales no acabemos hechos una mierda. Vale, pedir ayuda. Cuando ya estemos viendo que no nos encontramos bien a nivel emocional, está muy bien el poder pedir ayuda. Esto a mucha gente lo que le hace sentir de sí mismos es que son débiles, ¿no? Piensan de ellos mismos o ellas mismas que soy débil porque no puedo solo o sola. No se trata de eso, no se trata de poder solo o sola, se trata de estar bien. Y ahora, con la que tenemos encima, cuanto mejor estemos, mejor para todos, las relaciones sociales, etc. Al igual que es positivo el que yo me rodee de gentes positivas, que no se mantengan siempre en la queja y que no sean negativos en plan catastrofistas, etc. Al igual que a mí me da un chute de energía y me genera una sensación de bienestar, pues yo también podría generárselo a otras personas, ¿no? Y para eso tengo que estar bien. Entonces también el intentar mantener un estado de salud mental más o menos aceptable es un trabajo a nivel ya social. Ya es a nivel personal para mí misma, pero también para el resto. ¿Vale? Porque ahora ya lo estáis viendo. Hay un clima de crispación, de odio, de
enfado, de irascibilidad, ¿no? Es como que estamos todos que saltamos a la mínima. Alguien tiene que mantener la cordura, ¿no? En esta locura. Vale. Algo que también es importante es exteriorizar lo que vamos sintiendo a medida que lo vamos sintiendo. No tragar para no preocupar, ¿no? O para no ser una carga, o para ese tipo de pensamientos que tenemos y de creencias, ¿no? Necesitamos a nivel general el poder expresar lo que sentimos para poder compartirlo con personas que igual están pasando por el mismo proceso en el que estamos nosotros y nosotras. El compartir hace que se genere un alivio y una sensación de comprensión, ¿no? Entonces, si yo me siento entendida, me siento comprendida por los demás, es más fácil que yo pueda mantener un estado de bienestar, por así decir, ¿no? Vale. Otra de las cosas importantes es buscar actividades positivas. Hay por internet, si lo buscáis en Google, hay por internet una movida que es un listado de actividades potencialmente positivas, ¿no? Son 200 y pico, hay algunas con las que no estoy de acuerdo para nada, pero hay otras que igual os pueden guiar. ¿Por qué digo esto? Porque es importante tener como una cajita de recursos a las que poder acudir en momentos en los cuales me sienta peor, ¿no? Si yo estoy mal, no voy a generar ideas, porque el estado de tristeza, de miedo, de ansiedad, bueno, de lo que sea, no me va a dejar pensar con claridad. Sin embargo, si tengo yo una cajita donde ya tengo escritos, donde tenga escritas las cosas que puedo hacer, es más fácil que igual en estados de ánimo bajos pueda coger y decidir, ¿no? Coño, pues esto es lo que no me apetece mucho, pero bueno, porque otros dos cosas que estamos notando mucho es la apatía, que la apatía es un síntoma depresivo, ¿no? Apatía y anedonia son dos síntomas de depresión o de trastornos del estado de ánimo. La apatía es cuando no me apetece hacer nada, ¿no? Y la anedonia es cuando no soy capaz de disfrutar de cosas que antes disfrutaba. Si estoy en alerta constante, es imposible que disfrute lo que estoy haciendo. Y aquí vamos a otra cosa muy importante. El poder apuntar y estar pendiente de las cosas que me generan conexión con lo que estoy haciendo. Estar en el presente. Para esto, por ejemplo, el mindfulness está muy guay. Pero eso, para poder disfrutar tengo que estar en lo que estoy haciendo. Y si yo estoy rayada todo el rato con lo que pueda pasar o con cosas en plan pensamiento obsesivo, circular, mi madre, pensamiento ahí constante que alimenta el miedo, es imposible totalmente que yo pueda disfrutar de algo que está pasando ahora. Entonces, para poder disfrutar o para poder activarme, necesito poder conectar. Podemos ir apuntando cuándo conectamos y cuándo no. Cuando estamos en la preocupación, en el futuro, en lo que va a pasar y cuando estamos en lo que está pasando. Es muy importante ir día a día. ¿Por qué? Porque si yo miro más para allá, como no sabemos lo que va a pasar, la ansiedad es muy fácil que venga. Sin embargo, si yo empiezo a centrarme y a focalizar mi atención en lo que puedo hacer, está en mi mano y es hoy, es más fácil que yo acabe el día sin tanta sensación de impotencia y de inseguridad, ¿vale? Vale, eso por ahí. El deporte, fundamental. El deporte es fundamental. Y cuando hablo de deporte, me da igual o sea, el deporte que a cada uno nos guste o también salir a pasear, andar. El tener contacto con la naturaleza, con los animales, el poder, eso nos puede generar conexiones, ¿vale? Y el tampoco culpabilizarme si se me va la olla. Si se me va la olla, la traigo. Si estoy andando y de repente me veo preocupada o pensando en lo que tengo que hacer o en lo que va a pasar, bueno, vale. Soy consciente de que en este momento mi cabeza se ha ido para allá, pero la vuelvo a traer y empiezo a conectar con lo que siento, ¿no? Con el aire, toco árboles, me da igual. O miro lo que está pasando, siento eso, siento la brisa en la cara, empiezo a notar mis pies con el suelo, ¿vale? Cosas que me hagan sentir desde fuera. Es para salir un poco de la cabeza y poder sentir sensaciones. Entonces, centrarme en ellas. Es una manera de conexión, ¿vale? Vale.
Podemos también generar un lugar seguro al que poder, o un lugar tranquilo al que poder acudir cuando estemos viendo que nos estamos estresando más de la cuenta. Cuando hablo de un lugar seguro, puede ser un lugar en imaginación. Yo aquí lo hago bastante y funciona bastante bien. Un sitio en el que nos sentamos bien, relajados, en paz. Puede ser una playa, un bosque, lo que sea, ¿no? Y el poder sentir esas emociones o sensaciones que sentiríamos ahí. E intentar varias veces al día ir a ese lugar en imaginación para ver si podemos experimentar ese tipo de sensaciones y emociones. ¿Por qué? Porque necesitamos un arsenal de emociones y sensaciones positivas para poder contrarrestar todas las negativas. Y digo negativas porque, a ver, no me gusta ese nombre, pero son emociones que descargan, ¿no? La impotencia, la frustración, el agobio, la angustia, la ansiedad, la incertidumbre, todo eso que encima está siendo súper frecuente en la situación actual, son emociones que nos descargan la energía. Entonces necesitamos emociones, experimentar emociones como la tranquilidad, la seguridad, la alegría, la esperanza, el sosiego, todo ese tipo de emociones que nos generan una recarga energética. Necesitamos, esto es como la guerra, ¿vale? Porque en realidad es como una especie de guerra. Y necesitamos armamento, necesitamos un arsenal de cosas que nos puedan hacer llevar esto de la mejor manera posible. Entonces podemos inventarnos un lugar al que acudir y también personas magia, personas refugio, personas con las cuales poder hablar y poder desconectar de la realidad un poco, ¿no? El pararnos a pensar dónde estamos. Y cuando hablo de dónde estamos, yo puedo estar abrazada a alguien, bueno, a alguien con quien conviva, evidentemente, porque no se puede abrazar, pero eso, puedo estar abrazada a alguien y puedo no estar sintiendo lo que está pasando. Puedo estar en la preocupación. Entonces, el poder retomar ese tipo de emociones, ¿no? Estoy abrazando. ¿Qué es lo que me hace sentir? ¿Qué es lo que se genera en mí? Y ser conscientes de nuestro cuerpo y de nuestras emociones para poder tener más repertorio al que volver, ¿no? Porque yo luego igual estoy en un momento estresante o estoy en un momento de angustia o lo que sea y poder retomar a poder tener a dónde ir, ¿no? A esas sensaciones que me producía ese abrazo en ese momento. Vale. Hay una pregunta que a mí me sirve mucho, que es ¿para qué me sirve esto? ¿Vale? Si yo, por ejemplo, me estoy rayando más de la cuenta, puedo parar y decir, vale, esta rayadura, ¿a dónde me lleva? ¿Para qué me sirve? ¿Es funcional en este momento? ¿Mejora mi presente? ¿O solamente me sirve para angustiarme más o para alimentar las emociones que me hacen daño? Si en realidad lo que estoy haciendo es fomentar las emociones que me hacen daño, ahí es donde introduciría algo que me pueda hacer volver al presente y poder conectar con una emoción o sensación positiva. Respiración, relajación, etcétera, todo eso también nos funciona, ¿vale? Pero bueno, eso, ¿para qué me sirve esto ahora? Para nada, ¿vale? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Estoy pasando, ¿vale? ¿Dónde estoy? Y otra vez lo mismo, vuelvo a sentir mis pies por el suelo, pisando el suelo, etcétera, ¿no? Para enraizar, para notar que un anclaje, ¿no? En el presente. Vale. Mira, una metáfora que yo uso mucho aquí en terapia, y también la uso para mí, es como una hoguera. El pensar que mi estado normal sería en brasas, ¿no? Y de repente algo pasa, puede ser externo o interno, puede ser algo que me haya pasado de fuera o un pensamiento que yo haya tenido, un recuerdo. Mira, otra de las cosas importantes, por ejemplo, es también tener un arsenal de recuerdos positivos y de estrategias que nos sirvieron en otros momentos de estrés y que nos ayudaron a salir de ahí. ¿Vale? Pero todo eso necesitamos apuntarlo porque se nos olvida. Entonces eso, cajita de recursos y empezáis a apuntar todo. Para cuando estemos jodidos, poder acudir ahí y poder coger lo que nos venga bien en ese momento. ¿Vale? Volviendo a la hoguera. Imaginaos que mi estado natural es estar en brasas, ¿no? Y de repente cogen y
En mi curro hay un positivo y entonces al final nos cierran 2 semanas, ¿no? ¡Pum! Gasolina. Y hace toda la hoguera. ¡Pum! ¿Vale? Entonces empieza a arder. Yo ahí no tengo ningún control en que arda o no, pero sí que tengo control en qué le echo a la hoguera. La dejo que se apague o le echo más leña, ¿no? Una leña sería, o sea, una madera o lo que sea. Puede haber troncos o puede ser lo que sea, ¿no? Pero ¿qué estoy haciendo yo con mi hoguera? ¿La estoy avivando o la estoy dejando que se tranquilice? Y ahí es donde tenemos algo de control, ¿no? Si yo estoy viendo que tengo pensamientos del estilo de me van a despedir, no sé lo que va a pasar, porque dentro de 2 semanas igual cierran, porque tal, ahí le estoy echando leña a la hoguera. ¿Que puede ser verdad? Evidentemente sí, pero yo que gano pensando eso. Si me van a despedir, me van a despedir si pienso eso o si no lo pienso. Entonces, en realidad, todos los pensamientos de preocupación por lo que vaya a pasar no van a tener ninguna función positiva en esas 2 semanas. Al revés, lo que van a hacer es que esas 2 semanas esté peor de lo que podría estar. Aquí no se trata de estar de puta madre, ¿vale? Eso no, pero se trata de sobrevivir de la mejor manera. ¿Qué cosas puedo hacer para que la hoguera vuelva a bajar, ¿no? Y estar en brasas? Pues hacer las cosas que me gustan, hablar con la gente que me entiende, todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Es muy importante el trabajo de identificación. Identificar qué es lo que estoy haciendo con lo que pienso, con lo que siento, para poder reconducirlo de alguna manera. Vale, mira, otra metáfora que a mí me gusta mucho es la idea de que somos como conductores de autobuses, ¿no? Entonces yo conduzco, pero en las paradas se van a subir y bajar emociones, pensamientos, etcétera. Van a ser mis viajeros y mis acompañantes durante un tiempo. Va a haber otras paradas en las que se bajen. Entonces, la movida es saber si soy yo quien está conduciendo y decidiendo hacia dónde ir, o si son las emociones y los pasajeros o los pensamientos, etcétera, los que me están diciendo. Si yo, por ejemplo, tengo un objetivo y se sube el miedo igual me dice, frena, que te vas a estrellar, no, ten cuidado. Y ese tipo de cosas, y yo decido si hacerle caso al miedo y frenar o seguir mi camino. Tenemos que tener claro que somos nosotros y nosotras quienes estamos por encima de nuestras emociones y pensamientos. Es como si estuviéramos viéndolo todo, ¿no? Está muy bien el poder verlo. Mira, es que se me van ocurriendo cosas a medida que hablo, pero está muy bien esto también, ¿no? Cuando pienso que todo va a ir mal, el poder yo decir, en vez de todo va a ir mal, estoy pensando que todo va a ir mal. ¿Vale? El poner estoy pensando o estoy sintiendo esto. Porque entonces lo vemos un poco con más perspectiva, ¿no? Y yo puedo decidir qué hacer con eso. Hay una movida que dice, no te creas todo lo que piensas y no te creas todo lo que sientas. Entonces también está guay el poder mirar desde fuera para poder entender que sí, vale, son mis pensamientos y son mis emociones, pero yo tengo poder en hacer en lo que hacer con esos pensamientos o esas emociones, en si hacerles caso o no, si creérmelas o no. Vale, esto es muy importante. Un truco también bastante bueno, igual es poner, estoy pensando que todo va a ir mal. Y luego poner al lado qué pensamiento o qué le diría a alguien que me dijera eso, a quien quiero. Esto también viene muy bien. Si alguien a quien quiero me dice eso, ¿yo qué le diría a esa persona? Seguramente no le dirías, pues sí, todo va a ir mal, se va a morir todo el mundo, vas a enfermar. No, seguramente le intentarías calmar, ¿no? Le intentarías escuchar, pero también eso, calmar, darle más soluciones, etcétera. Pues vamos a intentar hacer eso que hacemos con los demás, pero con nosotros. Vamos a empezar a tratarnos con compasión, con cariño, con amor. Vamos a empezar a aprender a relajarnos por nosotros mismos, a aprender a tener eso, a poder tener herramientas que nos generen más calma. La situación va a ser la que es. Solo tenemos control en cumplir las normas, cumplir las medidas y el poder estar en lo que nosotros hacemos, no estar en lo que hacen los demás, ¿vale? Porque eso genera todavía más rabia, más miedo, más enfado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con lo que tengo ahora? E ir
día a día. Yo creo que eso es clave, es muy importante. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que más o menos he dicho un poco todo lo que creo que nos puede ayudar, ¿no? Muy importante lo de pedir ayuda. Muy importante porque a veces, lo que digo, ¿no? Esto es para manejar un poquitín la situación, pero igual se nos va de las manos. Y cuando se nos va de las manos necesitamos ayuda profesional para poder sobrevivir de una manera más adecuada. Pues nada, chavalería, espero que os haya ayudado un poquitín. Estamos todos, mira, otra metáfora que me viene, ¿no? Es que me molan mucho las metáforas. Somos como barquitos de papel en una tormenta. Evidentemente, no todos tenemos el mismo barco, pero bueno, necesitamos buscar faros, faros y puertos. Vamos a estar navegando. No sabemos por cuánto tiempo. Pero no nos sirve de nada el pensar que va a ser para siempre. Al contrario, lo que nos genera es más angustia, más incertidumbre, etc. Entonces, somos barquitos que estamos navegando en este momento en una tormenta. Estamos todos y todas bajo la misma tormenta, aunque no con las mismas oportunidades ni con las mismas condiciones, ¿no? Pero necesitamos empezar a encender luces, faros y apuntarlos. El tener una idea de qué es lo que me va a ayudar en este tipo de situaciones y poder tenerlo siempre a mano. ¿Vale? Bueno, pues nada, que todo vaya dentro de esta mierda lo mejor posible, ¿vale? Un abrazo de esos que no se pueden dar, enorme para todos y para todas. ¡Mua! Uy, a ver si sé cerrar esto. A ver, aquí.